listos y preparados para escuchar su voz, porque siempre he dicho con toda certeza que Dios siempre tiene algo que decirnos y nosotros algo que escuchar. Así es que en la mañana de hoy tenemos el privilegio de dar continuidad a un tema que ya habíamos iniciado, acerca de una filosofía falsa y peligrosa. Así es que vamos a orar pidiendo que nuestro Dios sea la lumbrera que necesitamos para poder entender el tema de hoy y a su vez para poder compartirlo con aquellas personas que le puede ser de gran utilidad. Oramos. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, porque eres la luz que guía nuestros pasos y porque en este día nos has dado el privilegio de estar despiertos y de poder enfrentar el día con interés y con entusiasmo. Ponemos en tus manos este tema, que es la segunda parte de un tema ya iniciado, esperando que tú permitas que a través de tu Santo Espíritu podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues el tema de hoy, aunque es continuidad del anterior, pero le he titulado estragos, ¿verdad?, del espiritismo moderno. ¿Por qué estragos? Porque tenemos que ver qué exactamente es lo que hace ese espiritismo moderno en cada uno de nosotros y en las personas que nos rodean, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos también. Dice en el mismo libro que nosotros mencionamos que tiene que ver, ¿verdad?, con esa mente, ese carácter y esa personalidad que estamos forjando para la eternidad. Dice que miles de personas pretenden tener comunicación con los espíritus de los muertos. Miles, no son 2 o 3. Razón de esta intención, pues nosotros sabemos que el ser humano tiene mucha dificultad con aceptar la muerte. Dios no nos creó para morir, todo lo contrario, para vivir para siempre. Y pues como la muerte ha entrado a formar parte de la experiencia humana en esta tierra, ha sido difícil para muchos poderla aceptar como una realidad y darle la bienvenida. Y eso hace que ese dolor que uno siente por despedirse de un ser amado genere el deseo de poder verlo nuevamente y de poder tener un encuentro con esa persona que se ama. Y eso ha despertado el interés de muchas personas de poder ir tras tener un contacto, una conversación, de poder mirar el rostro de aquel ser amado que en algún momento falleció. Y como el enemigo sabe que él mismo fue que creó y orquestó la condena de la muerte en el ser humano, él sabe de esto, pues él, como habíamos dicho en el tema anterior, creó su doctrina y su filosofía basada en el espiritismo para dar supuesta esperanza a las personas de que tienen contacto con los seres amados. Pero como pudimos ver también en el caso de Saúl, entendimos que realmente no es la persona muerta quien vuelve y hace comunicación con los vivos, porque la Biblia establece que los muertos no pueden realizar ese tipo de actividad. Dicho sea de paso, la palabra muerto significa inactivo, no puede realizar actividad. Y si una persona no puede realizar actividad de ninguna especie, es inconcebible que pueda tener un contacto después de estar inactivo con una persona que está en actividad total. Es algo que no tiene explicación humana, solamente la tiene dentro del reino de los espíritus, que es precisamente el reino de los demonios. Por tal razón, Satanás, para que su doctrina sea creída, porque si se basa solamente en teoría y no hay forma de demostrarla, la mayoría de las personas no la van a creer. Pero él, para que su doctrina sea creída, ha creado el hecho de que sean los demonios quienes tomen forma humana después de haber estudiado muy bien la psicología del ser humano, la forma en cómo el ser humano actúa, cómo se expresa e incluso cómo podría pensar, y utiliza esto para venir tras a engañar a las personas, ¿verdad?, que se dejen engañar.
El Señor nos ha dejado escrito con claridad que no debemos permitir que el enemigo nos engañe. Yo tengo un texto en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por nuestra hermana Ellen White, que narra lo siguiente. Algunas personas alientan la creencia de que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX. Creen algunos. Pero la palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que se practica la hechicería, oigan bien, en nuestro tiempo tan seguramente como en los días de los magos de la antigüedad. El antiguo sistema de la magia es en realidad el mismo que ahora se conoce con el nombre de espiritismo moderno. Satanás haya acceso a miles de mentes desaparecidos y personas que están también desesperadas. Las Sagradas Escrituras declaran que los muertos nada saben. Eso nosotros lo hemos visto y lo hemos leído y lo encontramos para ti que nos escucha y no lo sabes en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el verso 5. Sus pensamientos, su amor, su odio han fenecido o han perecido. Los muertos no se comunican con los vivos, eso no es posible. No hay forma real, lógica y humana para que este acontecimiento suceda. Pero fiel a su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la dirección de la mente. Tenemos que dejar bien claro en esta hora que cuando una persona dice que se le apareció un muerto o que habló con un muerto o que el muerto vino a la casa y le preparó una comida, debe tener bien claro que quien estuvo ahí fue un demonio guiado por el mismo Satanás con la intención de perturbarte, con la intención de confundirte y con la intención de hacerte creer que Dios es mentiroso cuando dice que los muertos nada saben y que el verdadero es Satanás cuando dice ellos sí saben porque mira, se te apareció uno. Así es que es necesario reprenderlo en el nombre de Jesús, porque ninguna persona humana y en ninguna lógica humana cabe que después que una persona es enterrada puede salir de allí y aparecerse tal cual estaba físicamente y incluso poder hablar. Esto no es posible humanamente hablando. Y esto me recuerda que mi papá, cuando yo siempre estaba pequeña, nos contaba que en una ocasión él estaba durmiendo y a eso como de las 5 de la mañana, él sintió que algo le mordió un dedo del pie y él brincó de la cama. Y cuando brincó, vio a una señora que estaba moribunda en el pueblo y estaba sentada ahí y que lo mordió y se quedó mirándolo. Entonces, él se asustó bastante, quiso decirle que por qué él le hacía esto y se paró de la cama, sobresaltado. Y dice que cuando sale de la habitación, descubre que como unos 5 o 10 minutos después, le informan que esa señora acababa de morir. Entonces, él dice que esa señora estaba desandando. Creencia que tienen las personas en los campos, que el espíritu de la gente cuando está moribunda, antes de fallecer totalmente, pues sale a desandar y visita a algunas personas. Por más que le explicaba a mi papá que esto no era posible, él pues siempre entendía que sí, que esa señora le había salido y había muerto. Ahora mi papá, por la gracia de Dios, es cristiano, tiene conocimiento pleno del estado de los muertos y ya sí entiende a la perfección que quien estuvo allí pues no era la señora, porque eso no es posible, sino más bien un demonio. Y gracias a Dios que muchas personas han podido entender esto. Es el deseo de nosotros en este ministerio de actualización profética que todas las personas que escuchan estos mensajes lleguen a la plena comprensión de que los muertos no salen y que no hay forma humana en que un muerto pueda acercarse a otra persona después, obviamente, de estar muerto. Solo los vivos podemos convivir, compartir y conversar unos con otros. Dice el espíritu de profecía: por medio del espiritismo, muchos enfermos, enlutados, curiosos, se están comunicando con los espíritus malos. ¿Con quién es que se están comunicando? Con los espíritus malos, no con el espíritu del difunto, no con el espíritu del muerto. Vuelvo y reitero, esto es totalmente imposible. Ahora bien, cuando usted lo ve,
con la misma voz, el mismo rostro, ropa que usaba, y en su presencia, pues usted dirá, caramba, pero sí, realmente es. Si escucharon el primer tema que dimos acerca de el espiritismo, encontrarán que en la historia de Saúl sucede exactamente lo mismo. A Saúl se le aparece supuestamente Samuel y era su voz, era su rostro, era su ropa y eran sus palabras. O sea, cuando digo su voz, el timbre de la voz, pero cuando digo las palabras que él estaba acostumbrado a decirle y supuestamente eran palabras dirigidas por Dios. Porque Satanás hace un estudio perfecto. Él nunca le va a decir a una persona una cosa que esa persona no diría, sino algo que diría y podría agregarle, recibir una revelación nueva y traer un tema nuevo que podría ser para confundir la mente del que es cristiano. Así es que muchísimo cuidado con esto, mantengámonos firmes, fieles, orando y reprendiendo al enemigo, porque el espiritismo moderno todavía tiene muchas cosas más que revelarnos. Por ejemplo, Dios pronunció severo juicio contra un rey. Vamos a ver esto en el segundo libro de Reyes, el capítulo 1, los versos 3 y 4. ¿Cuál fue el juicio que Dios pronunció contra este rey? Dice de la siguiente manera. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces, ¿cuál fue la sentencia que Dios le da a este rey? Vas a morir por ir a consultar a otro que no es el Dios al quien tú sirves. Y usted dirá, bueno, pero que se muriera no es gran cosa. Al fin y al cabo todos morimos. Pero pudo haber tenido la experiencia de años de vida si hubiese consultado al correcto, al verdadero, al Rey de Reyes y al sanador, al médico divino. Sin embargo, tomó la decisión de hacer una consulta fuera de lugar con alguien que es contrario a los principios de Dios y que no va a guiar a ninguna persona enferma ni a ninguna persona en necesidad hacia un consejo sabio, sano, sino más bien hacia la perdición. Muchos de nosotros hacemos esto, quizás no constantemente, quizás no tan consciente, pero tenemos que tener cuidado a quién estamos consultando. Recuerde, mi querido hermano y hermana, a usted, amigo que nos escucha, nuestro deber es consultar a Jehová, porque Jehová es el que tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Satanás ha minado la confianza del ser humano en las escrituras. Es tanto así, él es tan astuto, lo hizo de manera tan sutil que hasta han quitado las escrituras de las escuelas. Y eso ha hecho que las personas hoy día pues no tengan esta confianza en lo que las escrituras revelan. Por eso, muchas personas hoy día no creen en las escrituras ni la obedecen. Y otra forma como él ha minado la confianza en las escrituras es quitando lo escrito por la palabra de Dios y sustituyéndolo por un credo religioso, que a veces la gente se guía más por el credo que hay en la iglesia y entonces obvian y olvidan lo que la Biblia establece. Si usted quita su vista y su confianza y su fe de la Biblia, un escrito está en la palabra de Dios, será engañado fácilmente porque el enemigo actúa de manera sutil. Otra cosa que nos trae el espiritismo es, falsos profetas se levantarán y magos y hechiceros pretendiendo tener poder milagroso arrastrarán a las personas en pos de sí hasta el desierto. Este tema es importante. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la mayoría de la gente permite que su fe crezca por el oír, pero no necesariamente la palabra de Dios, sino por los milagros que se generan a su alrededor. Hay personas que dependen de un milagro para poder tener fe. Y el enemigo sabe esto. Entonces, él actúa de manera sabia. Y la Biblia dice que Satanás se puede convertir en ángel de luz y traer desde el cielo hasta hacer caer fuego desde el cielo. Entonces, Satanás tiene el permiso para
crear milagros. Y como la mayoría de la persona se deja influenciar por los milagros, él tocará a muchas personas, sanará gente. De hecho, muchas de las personas que van donde un brujo, como le llamamos hoy día, con alguna enfermedad, le dan un brebaje y tras ese brebaje, la persona supuestamente recibe un milagro o algo para untarse o algo para regar en la casa o algo para colocar debajo de la almohada y recibe un milagro, ya sea de sanidad o ya sea para tener a la persona amada que quieren tener a su lado o para otras razones. Y entonces la gente aumenta en creer que esto es verdad y que vale la pena. Pero son engaños y astucias del enemigo, cosas que luego se revierten porque Satanás tiene formas de engañar a la gente y cuando la gente no le da lo que quiere, entonces tiende a quitarle hasta la vida. Lo digo por experiencia. Allá en mi pueblo también sucedió que una maestra, mi profesora de lengua española, llamada Carlita, en una ocasión estamos tomando clase y cuando ella de repente yo veo que la llaman y veo que se arma un tumulto y un corredero y llorando y digo, pero ¿qué fue lo que pasó? Como muchacho al fin me acerco y descubrimos que la profesora está llorando porque la fueron a buscar para decirle que su esposo acababa de morir. Pero cuando ella llega a la casa, resulta que el esposo no murió. El esposo se quitó la vida porque según habíamos tenido entendido, él tenía un pacto con el enemigo para que el enemigo lo enriqueciera, le diera posesiones y que él le iba a entregar su hija. Ese pacto lo hizo cuando su niña era muy pequeña y realmente recibió muchos beneficios y muchas posesiones, pero ya llegó el tiempo en que Satanás le estaba reclamando la hija y él se negaba a entregarla. Entonces Satanás le dice que si no la entregaba, entonces se la iba a quitar a él. Y como Satanás trabaja con la mente del ser humano, él, esa es la historia que después se narró, ¿verdad? Él pues fue a la casa de un primo mío que era que hacía ataúd y él mandó a hacer ese ataúd. Y le dijo que era un familiar de él que se estaba muriendo, le dio las medidas, le dio todo lo que quería, que antes trabajaban así en ese tiempo, y él mandó a hacer el ataúd. Y cada vez iba y le decía que se diera rápido, que la persona estaba muriendo. Cuando ya el ataúd está hecho, que él lo compra, él lo llevó a la casa. Usted sabe que en los campos los velorios se dan en la misma casa. Organizó todas las sillas alrededor de la sala, puso el ataúd sobre unas sillas resistentes en el medio de la sala, compró café, azúcar, vasitos y cuantas cosas eran necesarias para un velorio. Y cuando ya tenía todo listo, se disparó frente al ataúd. Qué tragedia tan terrible que una experiencia como esta suceda simplemente porque una gente entra en un pacto con el enemigo. ¿Por qué le cuento esto? ¿Para asustarte? No, para alertarte. Si haces pacto con el enemigo, si visitas brujos, si visitas hechiceros, vas a correr con una suerte funesta. No necesariamente igual que la del esposo de esta profesora, pero podría ser tan similar porque podrías perder tu salvación y tu vida eterna. Así es que aléjate de los engaños del enemigo. Dice aquí también que los fementidos milagros del espiritismo se manifiestan a través de que el enemigo se disfraza como ángel de luz. El espiritismo se presenta como un disfraz menos sutil para las personas que son indulgentes consigo mismas, para los que son amigos del placer y para los que son sensuales. O sea que si tú perteneces al grupo de la gente que es indulgente consigo misma, que se da todos los gustos, que dice, ay hombre, ¿qué importa? La Biblia dice eso, la hermana White dice eso, pero uno no puede ser tan estricto. Hay que darse ciertos gustos, ciertos placeres. La vida es una sola, luego te vas a morir. Si tú eres de la gente que eres amigo y amiga del placer y que estás en el grupo de la gente muy sensuales, entonces Satanás te va a traer a través del espiritismo, pero de forma muy sutil. Y como él lo hace con tanta sutileza, a veces ni parece que está siendo arrastrado por los engaños del enemigo. Así es que, ojo mis hermanos y mis amigos, no nos dejemos arrastrar por el maligno. Incluye doctrinas de los tormentos eternos, un error papal que ha sido transmitido en las diferentes iglesias universales. La iglesia católica, que es la que más habla de que la persona, pues cuando se muere, si eran
tenía una vida más o menos, pues está en el purgatorio, ¿verdad? Purgando sus pecados para de ahí pasar a lo que es el cielo. Después de purgar, ¿verdad? Porque la purga significaría una limpieza. O si era una persona muy mala, pues estaría en el cementerio. El espiritismo presenta esto, pero también presenta lo del cementerio, no, perdón, lo del infierno, pero también presenta que las personas en el infierno están en un tormento eterno. Y esta también es una enseñanza del espiritismo. No es real que las personas están en un tormento eterno. Definitivamente no. Las personas cuando mueren simple y llanamente están en el cementerio, ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el tormento eterno. Esto no tiene fundamento bíblico, no es real en la palabra de Dios. Otra cosa también que el espiritismo hace es que hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, un benefactor de la raza humana que sana a los enfermos del pueblo. Por eso es que muchas personas reciben milagros. Hay personas que dicen que bajaron hasta el mismo infierno. Hay personas que dicen que murieron y después resucitaron y que allí vieron a Dios o que allí vieron gente en el infierno. Tengamos cuidado. No creamos estas cosas ni la difundamos porque están asociadas con el engaño de Satanás. Otra cosa impresionante es que Satanás se manifiesta a través de las películas y los muñequitos que ven nuestros niños. El espiritismo trabaja de manera impresionante a través de los muñequitos. De manera muy sutil transmiten teorías y también transmiten doctrinas a la mente de los niños y a la mente de los adultos que vemos esas películas y que vemos esos muñequitos. Tengamos cuidado con eso también. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para no caer en estos engaños y en este error. En días pasados estaba mirando algunos de esos muñequitos que pueden ser de gran influencia y como yo sé que aquí hay muchos padres, pues yo quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, muñequitos a través de los cuales el enemigo actúa para generar sus enseñanzas, sus doctrinas del espiritismo y no solo eso, también, por ejemplo, en los muñequitos de Pepa podemos ver que la forma en que tiene de la cara, de la nariz y como la oreja, está representando el miembro viril masculino. O sea, si usted lo ve con detenimiento, se va a dar cuenta que es la representación de un pene. Y estos muñequitos no solamente traen enseñanza acerca de lo que es el espiritismo, sino también motivan a los niños a desviarse sexualmente desde su juventud, porque le van permeando en su mente que la decisión de ser del sexo que ellos quieran y de estar con las personas que ellos quieran, aunque sea del mismo sexo, es una decisión personal y que nadie tiene que interferir en eso. Algunos muñequitos que están asociados o con el espiritismo, con enseñanzas satánicas o con lo que es desviación sexual, no son todos, pero les voy a mencionar algunos. Entre ellos, Robin Hood, Peter Pan, Los Simpson, que está por demás decirlo, la familia Guy, Top y Rob. Yo no sé si los estoy pronunciando bien, pero yo me imagino que usted quizá tenga más conocimiento y lo pueda interpretar de la manera correcta. Tío Rico McPato, el Pato Donald, Goofy Illuminati, Bob Esponja, el Rey León, Guardián de la Galaxia, Aladín, La Sirenita, Bernardo y Bianca, Hércules, La Bella y la Bestia, Coco, Pepa, Dora y Winnie Pooh. O sea, esto es un listado corto que yo hice como para representar algunos, pero tengo la certeza de que hay mucho más. Pero esto es en cuanto a los niños. Debemos tener mucho cuidado con lo que le permitimos ver y estar vigilante en lo que nuestros hijos están mirando, porque el enemigo está trabajando a través de ellos sin darnos cuenta. Pero ¿y las telenovelas que vemos? Donde hay homosexuales, lesbianas, donde hay creencias erradas, donde una persona está adorando a la Virgencita de Guadalupe, entre otras, por decir. ¿Qué decir de las películas que están bañadas de espiritismo? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Hay muchas cosas que decir.
Hay mucha tela por donde cortar, el tiempo no nos va a permitir decirlo todo, pero así como en síntesis, yo quiero que dejarle dicho este mensaje como forma de motivarlo y motivarle pues a que siga investigando sobre este tema de vital importancia. Nadie tiene que dejarse alucinar por los acertos engaños del espiritismo. Dios ha dado suficiente luz para descubrir la trampa, gloria a Dios por eso. Sus teorías están en franca contradicción contra las declaraciones más determinantes de las Sagradas Escrituras. En Eclesiastés 9:5 declara con certeza y con vehemencia que los muertos nada saben, absolutamente nada. Y en el libro de Mateo, quiero dirigirme al libro de Mateo, el capítulo 24 dice, los versos 23 y 26, dice con exactitud lo siguiente. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea, que otra forma del espiritismo moderno es que Satanás va a representar la venida del mismo Jesús. Él va a coger el rostro que la gente conoce. De ahí la importancia de nosotros no creernos que el rostro de Jesús es ese que la gente enseña. Es muy conocido, está muchas veces en los sobres de nuestros diezmos, creo que ya lo han cambiado en la mayoría de las iglesias, gracias a Dios por eso. Está en la representación en las películas, está en los videos que nosotros vemos y ya la gente, el enemigo trabaja con la mente y las personas se han hecho esa imagen y casi todo el mundo cree que esa es la imagen real de Jesús y cree eso y sigue eso. Cuando Satanás se aparezca con ese rostro, que la gente lo conoce, va a ser fácil el engaño para muchos que no estudian su Biblia y que no la escudriñan e irán en pos de él y él los llevará hasta el desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Hay vida? ¿Hay salvación? No, hermanos, no, amigos, en el desierto no hay nada y ahí es donde Satanás quiere llevar a la gente y ahí es donde tiene a mucha gente hoy día anclada. Por eso, salgamos del desierto y no le permitamos al enemigo que nos arrastre hacia él, pero tampoco permitamos que personas que nosotros amamos sean arrastrados hacia él por ignorancia. Prediquemos estas verdades para que la mayoría de la gente la conozca y sus ojos sean abiertos. Finalmente, quiero dejarle con dos enseñanzas. Si se te olvida todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy, pues que no se te olviden estas dos enseñanzas. La primera dice, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Esta enseñanza que yo quiero dejar al final en tu mente me da un poquito de miedo, porque dice, conforme vayan siendo aceptadas en nuestras iglesias. ¿Qué me quiere decir? Que el espiritismo va a entrar también en la iglesia. Entonces me está diciendo que tenga mucho cuidado con eso, porque en la medida en que vayan siendo aceptadas en las iglesias, y tú y yo, que sabemos esto, permitamos que esto sea aceptado y más que lo permitamos, nos liguemos y nos dejemos arrastrar, pues estaremos en grave peligro. Entraremos en terreno encantado del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere dejar dicho? Que va a entrar a la iglesia el espiritismo. Que va a entrar, o quizás ya entró. Usted y yo, que somos analíticos y críticos, podemos darnos cuenta si ya este tema del espiritismo está entre nosotros. Este texto que le acabo de compartir lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 661. Esa es la primera enseñanza. Ojo, el espiritismo también estará en nuestras iglesias. Y la segunda y última enseñanza es, los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados y potestades y malicia espirituales en los aires. Bendito sea el nombre de Dios. Eso lo encontramos en el libro Maranata, el Señor viene, en la página 165.
Dos cosas, el espiritismo va a entrar a la iglesia, y la segunda, y tan importante, es que cuando usted se enfrenta al espiritismo y se enfrenta a estas enseñanzas dentro y fuera de la iglesia, usted ha empezado su ataque contra Satanás, contra los ángeles malignos, contra huestes en los aires, contra potestades y principados, y usted recibirá la corona de la vida. Colócate en la fila del ejército de Jehová y no permitas que el enemigo te engañe. Ya Dios lo dijo, no hay razón para ser engañados. Satanás no puede engañarnos a nosotros si estudiamos las Sagradas Escrituras. Ahora, si te descuidas del estudio de la Biblia, serás tan vilmente engañado como lo es cualquier persona que está afuera y que nunca ha tenido una Biblia en sus manos. Porque a Saúl le pasó, y Saúl creció en el evangelio. A Manasés le pasó, a este rey que mencionamos, se fue tras los dioses de Ecrón y no consultó al Dios Jehová. Entonces, a cualquiera le puede pasar. Mantente firme en lo que has creído. Y no solo eso, no lo mantengas solo para ti. Predícalo. Insiste en que otros lo conozcan. Y vamos a alertar a los demás para que este mensaje llegue con claridad ante nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes religiosos, que quizás estamos un poquito dormidos y necesitamos despertar ante esta realidad, ante nuestros jóvenes también, que están quizás muy distraídos en las cosas de este mundo. Dios te bendiga, que este tema haya abierto más tus ojos, que estés dispuesto a investigarlo más y que seas uno de los que estén firme en la fila de los que vamos hacia el cielo. Bendiciones para todos. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder hablar de este tema de vital importancia. Suplicamos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento y que permita, Señor, que los amigos que han de escuchar este tema, que nunca habían oído hablar de él, pues se interesen en investigar más y aprender sobre estas enseñanzas vitales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.